el coeficiente de presión y el coeficiente de arrastre. El coeficiente de presión se aplica para determinar la presión puntualmente en una superficie. En esta figura se ve la distribución de la presión del viento en un edificio. En inglés, windward es barlovento y leeward es sotavento. O sea, barlovento es donde incide el viento y sotavento es la parte de atrás. Bueno, inside es del costado. Entonces se ve cómo varía la presión en una superficie según la cara que tiene expuesta al viento. Mientras que el coeficiente de arrastre se usa para determinar la fuerza total que ejerce el viento sobre un cuerpo, no sobre superficie, sino sobre el cuerpo total. Eso se llama coeficiente de arrastre. Entonces, el CP es presión sobre superficie y el CD es fuerza sobre cuerpo. La expresión para el coeficiente de presión es igual a la presión estática, que es el numerador, dividido a la presión dinámica, que es el denominador. Esta presión dinámica depende de la velocidad y de la densidad del fluido. Significa que cuando el fluido está en movimiento, la inercia del movimiento provoca un incremento adicional de la presión estática cuando choca contra el área perpendicular al movimiento del flujo. Y el coeficiente de presión se usa para ver las cargas que va a producir el viento sobre un objeto y también, como vamos a ver más adelante, es de aplicación cuando uno quiere determinar la ventilación natural de los edificios. Entonces tenemos presión estática sobre presión dinámica. Como vimos el otro día, cuando se va a hacer un ensayo en túnel de viento, tiene que haber una relación entre el modelo, que es la maqueta, y el prototipo, que es lo real. En el caso de estructuras u objetos que son muy grandes, entre el Reynolds del prototipo y el Reynolds del modelo, hay varios órdenes de magnitud de diferencia, porque el Reynolds es función de L, que es una longitud característica. Entonces, si nosotros tenemos estructuras muy grandes, cuando hacemos el modelo, nuestra altura o nuestra dimensión característica está limitada por la dimensión que tenga la sección de prueba del túnel. Entonces, a veces esta diferencia, cuando uno no tiene un túnel muy grande, esta diferencia es muy considerable y es muy difícil conservar el número de Reynolds. Entonces, para que haya semejanza, quiere decir que la distribución de presiones en este edificio real sea lo más parecida posible a la distribución de presiones que yo voy a tener en la maqueta. Entonces, para que esto suceda, lo que tendría que suceder es que, el CP, que el coeficiente de presión, se mantenga constante para distintos Reynolds. Entonces, si eso sucede, tanto en este lado como con este Reynolds más chico y con este Reynolds más grande, si el CP se mantiene constante, la presión va a ser similar y voy a poder hacer mi ensayo con seguridad en cuanto al resultado que yo obtenga. Esto lo demostraron dos investigadores que se llaman Robertson y Crow, que hicieron un trabajo súper importante, sobre todo para los que trabajamos con estructuras civiles, que es donde se produce esta diferencia tan grande entre el Reynolds del prototipo y el del modelo. Ellos lo estudiaron en un Venturi. En el gráfico se muestran los resultados. Ahí está, en el eje de las ordenadas está el CP, el coeficiente de presión, y en las abscisas está el Reynolds. Entonces se ve que a partir de Reynolds igual a 10.000, el CP se estabiliza. Vieron que a partir de 10.000, el CP, a medida que va aumentando el número de Reynolds, es decir, también cuando aumenta la velocidad del fluido, se mantiene constante. Entonces, a partir de este número de Reynolds es el que se va a verificar la semejanza del CP entre el modelo y el prototipo. Hay un fenómeno que se llama separación de capa límite, que se produce cuando hay un gradiente adverso de presiones.
Gradiente adverso quiere decir que la presión estática aumenta en la dirección del flujo. Entonces llega un punto en el cual las capas inferiores del flujo pierden toda su cantidad de movimiento, pierden el ímpetu y se detienen. Entonces, al detenerse las capas que están más abajo, las capas que están arriba empiezan a circular sobre aire estacionario, o sea que está quieto. Y ahí se produce la separación del flujo sobre la superficie. Este fenómeno de separación de capa límite es fundamental para el desarrollo de configuraciones de viento alrededor de edificios, de vehículos y por lo tanto alrededor de las fuerzas que ejerce el viento sobre estos objetos. Y cuando nosotros estamos modelando algo en un túnel de viento, tenemos que lograr que el punto de separación de la capa límite en la maqueta se produzca en el mismo lugar que en el prototipo. Según donde se separa el flujo, se producen distintas configuraciones de vórtices, o distintas estructuras turbulentas o no, o turbulentas o laminares alrededor del cuerpo, y según cómo es el movimiento del flujo, van a ser las cargas que ejerza el viento sobre la estructura. Cargas dinámicas o cargas estáticas, o sea, las vibraciones o las cargas que se vayan a producir. Todo eso depende de la forma que tiene el movimiento del flujo alrededor del objeto. En secciones cilíndricas o redondeadas, o sea, en cuerpos aerodinámicos, el punto de separación de la capa límite depende si la capa límite es laminar o turbulenta, y eso depende del número de Reynolds, de la turbulencia y de la rugosidad de la superficie. Rugosidad de la superficie, ¿no? Acá no estamos hablando de la rugosidad aerodinámica superficial que era del terreno. Acá no estamos mirando nada más que el objeto, si es liso o si es rugoso. Bueno, como les decía, el patrón de flujo después de la separación de la capa límite es muy importante en el estudio de las fuerzas que ocurren en los edificios o bueno, en cualquier tipo de objetos. Además de la velocidad del viento, la intensidad y de la rugosidad también depende de la geometría del objeto. Y en el túnel de viento tenemos que lograr que el punto de separación de la capa límite ocurra en el mismo punto. Bueno, y esto a veces es difícil de lograr por la diferencia de órdenes de magnitud que hay entre el Reynolds del modelo y del prototipo. Pero cuando el cuerpo no es redondeado, como ocurre en la mayoría de los edificios, la capa límite se separa del objeto siempre en el primer borde que debe rodear el flujo. O sea, en la primera arista ya se separa. Bueno, y esto se va a verificar de la misma forma en el prototipo que en el modelo. Siempre el flujo llega, cuando llega a estos cuerpos que tienen ángulos, se separa en el primer ángulo que encuentra. Pero esto es cuando tenemos ángulos. Cuando el cuerpo es redondeado o es circular, como en el caso de la torre de un aerogenerador o de un tanque de almacenamiento de petróleo, ahí sí es difícil configurar el ensayo porque uno tiene que dar justo con el puntito donde se va a despegar la capa límite. Para lograrlo a eso hay distintas metodologías, hay distintas formas, hay que ir probando. Variar la rugosidad del cuerpo, que eso se puede lograr poniendo hilitos o alambres o pegándole algún tipo de film a la maqueta que produzca la rugosidad tal que yo pueda ir manejando dónde se va a desprender el flujo. Bueno, y básicamente eso es lo que se hace para lograr el desprendimiento. Esta es una maqueta a escala 1,50 del Burj Khalifa, que es un edificio que está en Dubái. Y esta empresa que está acá, que es una consultora de energía del viento, que tiene este túnel de viento y hace ensayos con estas escalas de maqueta, ha hecho algunos trabajos que son muy, muy interesantes.
Em, en esta lo que probaron fue la variación del coeficiente de presión para distintos reinos trabajando en régimen de alto Reynolds. Régimen de alto Reynolds está asociado a vientos fuertes. Entonces compararon los coeficientes de presión para, para distintas velocidades de viento. Acá está el número de las tomas de presión. Y bueno, para una determinada dirección de viento, bueno, lo que ellos encontraron es que entre Reynolds correspondiente a 10 a la 5 y Reynolds correspondiente a 2 por 10 a la 6, el coeficiente de presión tanto para alto como para bajo Reynolds se mantiene constante. Esto es súper importante, este tipo de ensayo, porque nos permite tomarlo de referencia cuando vamos a realizar un ensayo nosotros. Entonces, siempre cuando uno comienza a hacer el ensayo y a fundamentar el ensayo y los parámetros que usó para diseñarlo, plantea la conservación de los números adimensionales. Y el número de Reynolds siempre es un problema. Entonces, cuando uno está ensayando un edificio o un objeto entre este rango de Reynolds, puede referirse a este trabajo y decir, bueno, tal y tal encontraron que para este rango de Reynolds el coeficiente de presión se mantiene constante, por lo tanto, como yo estoy trabajando en este rango, puedo asumir que hay semejanza del Reynolds entre el modelo y el prototipo. Y ellos también estudiaron la torre del Shanghai Center y encontraron que tanto para altos reinos como para bajos reinos, en este sector, esta es la planta del edificio, y encontraron que en este sector se mantenía constante. En todo lo que es experimental, siempre se toman como referencia este tipo de estudios que han sido realizados por otros investigadores. No puede ser cualquiera, no es que yo googleo algo y lo que sale en internet yo lo tomo. Tienen que ser publicaciones que estén, se llaman revistas indexadas, que son las revistas científicas, em, bueno, que son es muy difícil publicar ahí porque vos mandás el artículo y te pasa por una serie de revisores, de especialistas de todo el mundo que te analizan, te evalúan el trabajo y ven si está como para publicarlo en la revista o no. Entonces, esos son los datos científicos que uno puede tomar. Lo que aparece en Wikipedia o en páginas o en blogs o en páginas que no tienen que no son de revistas científicas, no son confiables, porque por ahí copian y pegan de cualquier lado. Entonces siempre tienen que fijarse que sea de una revista conocida. Esas revistas se llaman journals se escribe. Acá estamos viendo en la figura el caso de, en esta primera figura, un cilindro está en aire, sin turbulencia y sin rugosidad. Entonces, para este caso, la capa límite se vuelve turbulenta a partir de Reynolds igual a 3,5 por 10 a la 5. Esos son resultados experimentales. En cambio, si el viento tiene turbulencia y la superficie del objeto es rugosa, el Reynolds crítico, es decir, el crítico es cuando pasa de laminar a turbulento, se reduce a valores del orden de 10.000, o sea, baja un orden de magnitud. Si uno tiene alguna técnica de visualización en el túnel de viento, se ve, una de las técnicas que más se usa en túnel de viento es visualización con humo. Se le pone humo al túnel, entonces el humo actúa como trazador y podés ver lo que hace el viento, digamos. Cuando el flujo viene turbulento, aguas arriba sería barlovento, ve que hay variaciones y hay fluctuaciones, no viene el chorro como con con laminar.
Cuando hay turbulencia se ven remolinos o se ve que sube y baja, se ve que hay algunas perturbaciones. Y no es siempre igual. En cambio, cuando es laminar, sale así derechito y siempre de la misma manera. Cuando el flujo es laminar, en el caso de los cilindros, la separación de la capa límite se produce entre 0 y 82 grados. El 0 se toma siempre con la dirección donde viene el flujo incidente. Cuando uno coloca tomas de presión, siempre tiene que tener en cuenta que el 0 coincida con el chorro del viento. A veces, sobre todo en los túneles de viento de circuito abierto, como es el que tenemos en la Facu, hay como el viento que toma el túnel es el mismo que está en el ambiente. A veces la existencia de, no sé, por ejemplo nosotros que tenemos unas estanterías atrás o que hay cosas que atrás del túnel que no son las mismas que las que están adelante, entonces hay como una asimetría y a veces el flujo no viene así derechito como uno se lo imagina, sino que tiene una determinada inclinación. Entonces uno tiene que verificar, antes de poner su maquetita, tiene que verificar que esto que yo le puse 0, realmente coincide, acá el viento me llegue en esa dirección. Para hacer eso, se usa un cataviento, que es un palito con un clavo que tiene un hilito. Entonces uno tiene que pone el palito dentro del túnel y ve para dónde se mueve el hilo. Entonces ahí yo lo puedo alinear. Ese es un método sencillo de hacer. Si no, me va a dar todo mal. Bueno, y en el caso de cuerpos que son simétricos, cuando uno coloca las tomas de presión, no es necesario ponerle en toda la superficie. O sea, con cubrir la mitad, yo ya sé que en la otra mitad el flujo va a ser igual, siempre que tenga la misma rugosidad en las dos paredes, ¿no? Bueno, entonces cuando el flujo viene laminar, acá se produce la separación. Este dato también es empírico de muchos investigadores que hicieron ensayos y encontraron que se producía eso. Como se produce acá, la estela que se produce es ancha. Wake es estela, broad es ancho. Estela se le llama al conjunto de cosas que pasan atrás del objeto. El conjunto se llaman estructuras vorticosas también a las formas que adquiere el viento alrededor del objeto. Entonces, cuando es ancha la estela, bueno, acá hay distintas configuraciones. Los vórtices se desprenden de diferente manera, también según el número de Reynolds. Y bueno, y acá pasan determinadas cosas que no es lo mismo que cuando el flujo es turbulento. Cuando el flujo es turbulento, en realidad cuando la velocidad del viento es mayor, es como que la velocidad del viento hace que el flujo se pegue al objeto y la separación se produce más atrás, se produce a 120 grados. Entonces la estela que se obtiene es más finita y tiene otras características. En este gráfico de abajo se muestra la variación del CP que está acá en las ordenadas con respecto, el ángulo este sería la posición de la toma estática, o si lo estamos haciendo en un ensayo, o en realidad es la coordenada del punto, o sea, sería 0, acá sería 90, acá sería 180, y bueno, para los distintos ángulos, para la coordenada circunferencial sería del cilindro, cómo va variando el CP para los distintos tipos de flujo. Entonces tienen acá la curva esta que está más acá arriba de punteada, que sería para flujo laminar, se produce acá un poquito antes de 80, cuando está el punto este de inflexión, es cuando se produce la separación. Ahí se produce la separación de la capa límite. Acá tenemos para flujo turbulento y este, bueno, es para flujo no viscoso que sigue la expresión del CP
se puede expresar de esta manera. Bueno, este es el mismo gráfico, pero más completo, que tiene información para distintos Reynolds y con la indicación en cada curva del punto de separación de la capa límite, que era de lo que les estaba explicando recién. Por ejemplo, vamos a ver esta Reynolds de 10 a la 5. Entonces, acá más o menos entre 80 y 90 grados se produce la separación de la capa límite laminar, después se vuelve a pegar el flujo, aumenta rápidamente el CP hasta que a 120 grados se produce la separación de la capa límite turbulenta. Después vamos a mirar este otro de 10 a la cuarta, que es el punteadito, que es para Reynolds igual a 10.000. Disminuye, incide el viento a 0 grados, va disminuyendo el CP. Cuando yo digo CP, piensen que es la presión que después o sea, se traduce en la carga del viento sobre la estructura. A menor CP, menor fuerza incidente o menor carga incidente en ese punto. Bueno, se produce a 80 grados la separación de la capa límite laminar y después vuelve o sea, aumenta un poquitito hasta los 80 y después empieza a disminuir. Todos estos datos, como les decía recién, son empíricos, son a partir de un montón de ensayos. Bueno, ya saben que con hacer un solo ensayo no alcanza para sacar una conclusión. Estos son muchos ensayos que se han realizado en distintas épocas por distintas personas y con distintas metodologías. Entonces, cuando con distintas metodologías se consigue el mismo resultado, ahí se dice que el experimento está validado. Siempre hay que comparar 2 o 3 cosas, distintos métodos. Este otro gráfico también muestra el efecto del número de Reynolds sobre el coeficiente de presión alrededor de un cilindro circular. En las ordenadas está el CP, acá abajo está la posición circunferencial, serían grados. Acá están los grados, 0, 20, 60, 100, 140. Y después la curva llena es para alto Reynolds y la curva la curva punteada es para Reynolds laminar. Nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia, en Neuquén, por las características del viento en la zona, siempre vamos a tener alto Reynolds. Es porque la intensidad del viento es muy, muy alta. Bueno, y ahora vamos a pasar al coeficiente de arrastre, que dijimos que relaciona a la fuerza de arrastre, que es la resultante del viento sobre el cuerpo. Acá estamos, recién hablábamos de superficie, mirábamos la superficie, pero ahora se mira el volumen del cuerpo, es el 3D. Entonces es la fuerza sobre el cuerpo. Relaciona esa fuerza con la presión dinámica. Esta fuerza de arrastre está formada por fuerzas viscosas y fuerzas de presión. Si el flujo es turbulento, más del 90% del arrastre se debe a las fuerzas de presión. En este gráfico se ve la variación del CD, que es el coeficiente de arrastre, con el número de Reynolds, para una esfera, que es la curva que está abajo, y para un cilindro, que es la curva que está más arriba. Cada punto de la curva tiene asociado un patrón de flujo. Ven que es distinto cómo se va a mover el viento en función del CD y en función del número de Reynolds. Quiere decir que el viento se mueve diferente según la variación de este coeficiente y del número de Reynolds. Y acá en el cuadrito de la derecha, para Reynolds, que está para Reynolds entre 10.000 y 100.000, que son Reynolds bajos para nosotros con el viento que tenemos, se muestra que para un cilindro, a medida que aumenta la esbeltez, acá tiene L sobre D, que es el largo sobre el diámetro. La esbeltez
todos ya saben, porque todos tuvieron estática, que relaciona la longitud del objeto con el diámetro. Entonces, cuando más finito es el objeto, mayor es la fuerza de arrastre, mayor el coeficiente de arrastre. Todos los gráficos anteriores son para cuerpo liso. Si el cuerpo tiene rugosidad, las curvas son diferentes. Y después la transición de régimen laminar a turbulento se produce a, a distintos números de Reynolds. Cuanto más rugoso se produce a más bajo número de Reynolds la transición, perdón. Entonces, la primer curva es para rugosidad elevada. Acá, bueno, tiene un parámetro que no se ve, pero bueno, un parámetro que para determinar la rugosidad, que está relacionado con el diámetro de la esfera y la altura de rugosidad que tenga en su superficie. Después la que sigue es para una rugosidad media y la otra que viene acá es para sin rugosidad. Y acá, bueno, esta que está acá arriba es para la rugosidad máxima que puede haber. Entonces se ve cómo se va produciendo, cuanto más rugoso es, an- a, a menor Reynolds se produce la transición de laminar a turbulento. Bueno, y como veíamos hace un rato, cuando el cuerpo tiene ángulos, los vórtices se desprenden siempre en el mismo lugar, y eso produce que el coeficiente de arrastre también se mantenga constante para varios órdenes de magnitud del número de Reynolds. En este gráfico está el coeficiente de resistencia en función al número de Reynolds para cuerpos bidimensionales. Acá estamos, esto es visto en el plano. Entonces, esta curva es para un cilindro, entonces me dice que en un cilindro, acá tengo el dibujito, tengo la velocidad incidente, la forma de la estela, me muestra la longitud representativa que es el diámetro del cilindro, entonces me dice que si mi cuerpo en estudio es un cilindro y yo tengo un Reynolds de 10, entonces mi coeficiente de arrastre va a ser 3, por ejemplo. Bueno, acá tengo otro caso que es una placa plana. Acá muestra más o menos cómo son los vórtices. La longitud característica que tomo es el ancho de la placa y la curva es esta que está acá. Es una recta. Y acá tengo una varilla cuadrada que está puesta en esta posición respecto al viento. Entonces ahí me muestra cómo se va a desprender. Y acá tengo el gráfico para determinar el coeficiente de presión en función del Reynolds. Y en este tengo un perfil aerodinámico. Y ahí, bueno, me da las dimensiones, me da la longitud, me da el ancho que se toma de acá, de la parte más gordita, y la forma de la estela. En esta figura hay datos de distintos coeficientes de arrastre para formas planas. Tienen, bueno, un rectángulo, este que tiene un sector circular adelante y después atrás es recto, un cilindro, y bueno, y este otro cuerpo. No sé si conocen a Carlos Walter, que es el profe de Física 1. Bueno, él está haciendo su doctorado y él es ingeniero civil y hace su doctorado en Ingeniería del Viento, y lo que él estudia es precisamente los efectos del viento sobre edificios que tienen la forma de la planta aerodinámica. Por ejemplo, vieron en Cipolletti que hay 3 edificios que tienen forma, la planta, si uno mira la sección transversal, si uno mira la planta, tiene forma de perfil aerodinámico. A veces se hacen así los edificios cuando son más altos para disminuir las cargas estáticas y dinámicas que produce el viento sobre estas estructuras, que cuando son tan esbeltas pasa a ser determinante el viento en su diseño. Bueno, acá tienen
para distintas formas esta tablita que después se las voy a poner en la Petco porque van a usar esta información en el laboratorio. Y este es el CD para cuerpos tridimensionales para reinos mayores a 10.000. Ahí tienen el cuerpo. Tienen hasta para una persona. En este gráfico está la evolución del coeficiente de arrastre con los años para los automóviles. Entonces fíjense cómo era la forma de los autos en 1910 y el alto coeficiente de arrastre que tenía en esa época, y después cómo se fue estudiando la forma del vehículo para ir logrando cada vez coeficientes de arrastre más, que sean menores. Entonces, a medida que el cuerpo se va haciendo más aerodinámico, disminuye la fuerza total del viento sobre las superficies. Entonces, en el caso de los vehículos, eso permite mayor velocidad para una misma potencia del motor. Bueno, y el mínimo teórico es de 0,15. Y acá está lo mismo, pero más detallado, y tienen para tienen los modelos de los autos y después tienen cuánto vale el coeficiente de arrastre en cada uno de estos modelos. Que después los mecánicos por ahí esto lo pueden utilizar si eligen hacer su trabajo final de la materia sobre algún vehículo, acá ya tienen datos que pueden utilizar. Ahora vamos a ver un concepto, que es que cuando uno va a ensayar en un cuerpo, en un túnel de viento, no es lo mismo hacer el ensayo con un perfil uniforme, que sería este que está acá arriba, que con el perfil de capa límite. Entonces hay que ver qué es lo que uno quiere estudiar. Por ejemplo, acá tenemos el caso de esto sería un modelo que podría ser un edificio alto, y se ve cómo varían las presiones si uno toma perfil uniforme, que ya sabemos que en la atmósfera esto no se da. Si yo pongo el túnel como está, sin medir el perfil de capa límite o sin ir teniendo cuidado de variar la rugosidad, yo obtendría este campo de presiones. En cambio, si yo pongo el perfil de viento como es, obtendría algo muy diferente. Entonces, hay que tener en cuenta eso para este caso. Acá hay un mismo ejemplo para un edificio que tiene la planta en forma de cruz. Entonces, bueno, ahí está marcado. Si yo modelara con el perfil uniforme, el campo de presiones que yo obtendría, y si modelara con el perfil de viento como tiene que ser, las diferencias que encontraría. Pero cuando se estudian los vehículos en el túnel de viento, se asume que lo que está quieto es el aire y que lo que se mueve es el auto. Entonces hay una velocidad relativa, y en este caso se asume que la corriente es uniforme. Aunque si yo quiero estudiar el efecto del viento lateral, que es cuando el viento incide sobre el costado del edificio, y lo que se estudia en general es la estabilidad al vuelco, sobre todo en vehículos que son altos como los colectivos de 2 pisos o los camiones, acá sí, como es otro efecto el que estoy estudiando, acá se ensaya con el perfil de capa límite. Bueno, estos son gráficos que muestran la variación del coeficiente de resistencia, el coeficiente de arrastre, que está acá en el eje vertical, para prismas de sección rectangular, según la relación entre sus dimensiones, B sobre A, que sería el área, el B es el costado, y el A es el área expuesta al viento. O sea, sería lo que da el viento dividido el área que está en la misma dirección del viento. Entonces se muestra, bueno, y acá tienen la relación H sobre A, que es la altura sobre la fachada. Entonces, cómo va variando el coeficiente según
según la geometría que tiene el cuerpo. Este es otro que varía el coeficiente de arrastre también con respecto a la relación de lados y con la intensidad de turbulencia que tiene la corriente incidente. Esto es para obstáculos bidimensionales de sección triangular. Y acá, bueno, rectangular digo. Y acá tienen la expresión de la intensidad de turbulencia que ya la conocen. Bueno, y por último, acá es para mostrarles nada más que el CIRSOC 102, que los civiles ya lo conocen, que es CIRSOC es Centro de Investigación de los Reglamentos de Seguridad de las Obras Civiles. Y es el cuerpo normativo que tiene Argentina para el cálculo de estructuras y de cargas sobre las estructuras. Depende del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, entonces el CIRSOC, hay distintos reglamentos. Hay uno que es para determinar cargas de nieve, otro para cargas de viento, sismo, y después según los tipos de estructuras de hormigón, estructuras metálicas. Eso es el cuerpo reglamentario civil. Algunos de sus reglamentos pueden ser utilizados por las otras especialidades. Después los eléctricos tienen otras normas donde también se habla sobre los coeficientes que hay que tener en cuenta con las cargas de viento, pero en general tiene a lo que es efectos de viento sobre la estructura es más completo, sobre cualquier tipo de estructura, porque tiene muchos datos empíricos que, bueno, que están validados y se utilizan en normas internacionales también. Entonces, acá les muestro que tienen coeficientes de fuerza o de arrastre para distintos tipos de estructuras. Hay gráficos también que te dice para formas cilíndricas o redondeadas cuánto vale los coeficientes de arrastre en función de la velocidad incidente. Bueno, para otro tipo de formas. Acá es con aristas vivas. También cómo va variando. Son valores de referencia que está bueno tener en cuenta cuando uno tenga que realizar su trabajo. Acá, bueno, parecido a lo que veíamos recién, el coeficiente de fuerza según la relación de las dimensiones. Este es para prismas rectangulares también. Estos son para distintos perfiles estructurales, que estos son los perfiles metálicos comerciales que uno va y compra en el corralón. Y por último, mencionarles que cuando en el caso de los aerogeneradores, cuando está en movimiento, cuando está funcionando el aerogenerador, la fuerza de arrastre, o sea, la fuerza total que ejerce el viento sobre el objeto, tiene otra expresión. Cuando el cuerpo arrastre en cuerpos rotantes se llama. Esta expresión es 1/2 de la densidad del aire por la velocidad del viento al cuadrado por CT, que el CT se llama coeficiente de empuje, por el área, que el área es el área del rotor. O sea, el área sería pi por el diámetro al cuadrado, ¿sí? Y n es el número de palas. Esa es la fuerza de arrastre. Y este CT, que se llama coeficiente de empuje, lo da el fabricante de la turbina eólica. Todo lo que son datos de turbinas eólicas no son muy fáciles de conseguir. Pero bueno, acá hay un ejemplo para el Vestas B80 de 2 megawatts de potencia. Cuánto vale el CT, digo, para distintas velocidades de viento.